no debiera ser la que se debe usar. Si hay libertad cambiaria, nosotros tenemos libertad de transar entre tú y yo y no estamos fuera de la legalidad por hacerlo. Eso no quiere decir el hecho de que esté fuera de ese marco que sea ilegal, es lo que se tiene que interpretar. Pero por eso digo que cuando se hacen estas reformas de una manera parcial, por retazo, quedan esas dudas. Entonces, se entiende que hay libertad cambiaria, no solo por lo señalado en el artículo 1 del Convenio Cambiario 1 cuando hicieron la reforma el año pasado, sino que ahora al abrir esa libertad de transacción en las mesas de cambio, la gente debiera inferir que la libertad de transar no desaparece. Si el Banco Central hiciera algún gesto para decir no, todo aquello que no pase por una mesa de cambio o una casa de cambio está fuera del marco de la regulación, entonces quiere decir que el control de cambio sigue vigente y que las transacciones continuarán y el gobierno tiene que permitirlas como las ha permitido hasta ahora, porque de no haberlas permitido no habría ni compensación de la situación de demanda deprimida que tenemos los venezolanos, que no podemos soportar sino recibiendo apoyo para nuestro consumo en divisa, y sobre todo de no haberlo, tampoco habría el suministro de importaciones, porque las importaciones del Estado han ido mermando cada vez más de manera abrupta. El gobierno insiste en que los privados participen y los privados llevan mucho tiempo resolviendo entre ellos a un altísimo costo, al costo del mercado paralelo, esas importaciones. Es lo que más tú hablas con distintas empresas y le dices cuál es su mayor problema, es conseguir los dólares para importar. Claro. ¿Cuál sería y ahora, la dinámica? Ese reto, habrás visto en todos los micros, hace referencia, y todos los analistas, el reto de ganar oferta. Y ese es nuestro problema, atraer capitales. ¿Cuál sería la dinámica normal si realmente hubiera libertad cambiaria? ¿Podrían los venezolanos ir al Banco Central de Venezuela y entregar bolívares por dólares? ¿Cómo sería la normalidad? Para entender por qué no estamos en un escenario de libertad cambiaria. Bueno, puedes ir a hacerlo. Cuando hay libertad plena, la confianza es absoluta, la seguridad jurídica es total, no hay inseguridad jurídica, no hay miedo a ser reinterpretado algo, no hay miedo a que se revierta algo, a que alguien diga que el artículo 9, por ejemplo, del convenio cambiario pone tal margen, pero entonces que rige para las casas de cambio, pero no para las mesas. No es una libertad plena. Entonces, no nació ayer este modo de hacer política económica, es un modo de hacer política económica de sobreregulación, de intervención en todas las áreas de la vida particular y privada, pues empresarial y de consumidor. Entonces tú no reviertes una cultura de intervención simplemente porque creas un espacio para las mesas de cambio que es de libre determinación del precio, y eso es lo que se supone que va a suceder y debiera respetarse. Ahora vamos a observar qué es lo que publican los bancos y qué es lo que publica el Banco Central de Venezuela, porque de la tasa que publique él esa tasa regirá para las remesas de las casas de cambio, no de las mesas de cambio. Entonces esas cositas hacen que, bueno, siempre queda algo salpicado, enrarecido, que demuestra que la libertad cambiaria no es plena, tiene que ser inequívocamente libre para asegurar que califique como tal. Claro, bueno, y que no solo depende de las políticas macroeconómicas o de las políticas gubernamentales, sino también de cómo las acojan los ciudadanos que son quienes están allí transando, porque además una de las principales preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿y quiénes van a ofertar sus dólares en esas mesas? Al final, si allí no hay divisas, no hay forma entonces de que un ciudadano pueda ir con sus bolívares a obtener dólares, porque no los hay. Habrá una cantidad. Primero, yo creo que el Banco Central va a permitir, dado que él no puede poner las divisas porque contaminaría instantáneamente ese mercado y lo aniquila. Ahí se van a retirar todos los bancos porque tienen temor de ser contaminados y ser sujetos de investigación de la OFAC. Nos preguntaban, profesora, y disculpa que le interrumpa, que cuál era la comisión que le iban a pagar los ciudadanos a los bancos que transaran en esas mesas. Eso está estipulado, estábamos buscando en el momento de la pausa, no solo en esta resolución 190501, sino en el convenio cambiario 1, ¿no? Sí, ojo,
porque en la resolución 190501, que es la que crea el espacio de las mesas de cambio, se refiere en su artículo 3, se refiere al menudeo de las casas de cambio. O sea, que hasta ahora, por cierto, son solamente dos, que son Italcambio y Zoom, las únicas autorizadas. Entonces, esas casas de cambio tienen que fijar sus tipos de cambio de compra y de venta, quitándole o sumándole 0,25% según se trate de compra o de venta de las divisas. Exacto, eso quiere decir que ese precio en las casas de cambio está regulado. O sea, las remesas van a tener ese margen en las mesas de cambio. No, se supone que hay una libertad para fijar. Entonces, ¿cómo influye? Se supone que lo que hay en las mesas van a estar reportando hoy todos los bancos que operen, tienen que reportar el tipo de cambio ponderado, el Banco Central insume eso y él publica el tipo de cambio ponderado. Y bajo ese tipo de cambio ponderado se regirán entonces las remesas en las casas de cambio. El incentivo sería que hubiese un precio allí o una tasa más competitiva que la del mercado. Bueno, ahí es donde la cosa corre el riesgo de embasurarse un poquito, porque de nuevo tú dices, ajá, y por la ponderación de este está así, este está así, y entonces que eventualmente el Banco Central, que es el que publica la tasa de referencia para las casas de cambio, pueda entonces no ser 100% transparente en su fijación, como existía con el DICOM hasta hace una semana. Es decir, tú tenías conocimiento de empresas que decían, me interesa mucho importar, te ofrezco más del 5.200, te ofrezco 5.800 y no conseguía las divisas, pero de repente obtenía 5.200 y sí las conseguía. O sea, que el principio de oferta y demanda no estaba permitido porque estaba monitoreado y autorizada cada operación por el Banco Central. Entonces no era una libertad de formación de precios genuina, pues. Claro, bueno, y ese es el temor de lo que puede ocurrir ahorita también. Eso va a estar ocurriendo en alguna manera. Creo que el hecho de que se ponderen y se muestren, lo muestre cada banco, porque tú tienes que ir a buscar cada banco para comparar, pero esa es tarea nuestra de los economistas, pero lo hará el Banco Central, entonces va a presentar el ponderado de todos ellos, supongo. Y usted me decía, profesora, que esto también va a estar afectando a las entidades bancarias, ¿no? Y creo que hay allí también problemas de liquidez que se han estado presentando. Eso es una de las razones cuando ves en las entrevistas la gente dice, bueno, ¿con qué voy a comprar $1 si no tengo bolívares? Y la verdad que ahí el Banco Central ha enfatizado viene desde septiembre del 2018, siendo cada vez más incisivo, profundamente más incisivo, ha llevado a la banca a la incapacidad para cumplir con los requisitos de encaje, que es la obligación de poner en reserva un dinero, lo ha llevado a tal punto que no logra ni cumplirlo, le suben las multas, se las multiplican por 3 y no logran cumplirlo. Es decir, hay una escasez de bolívares en términos relativos que es muy importante, pero afecta no solo a la banca con los costos que le genera, pero la banca es un absurdo, la banca se tiene que endeudar para cumplir con el Banco Central y se endeuda con el Banco Central porque ya el mercado interbancario ni siquiera le alcanza los bolívares. ¿Y eso para qué le sirve? Pero le sirve para que no haya bolívares y entonces con eso se contiene la depreciación del mercado paralelo. Ese es el objetivo único y por esa vía desacelerar la inflación como efectivamente ha salido. Pero el costo no es solo el riesgo bancario, es además no hay empresa que sobreviva en un entorno de altas inflaciones sin financiamiento. Nosotros no tenemos financiamiento al consumo porque las tarjetas de crédito no sirven ni para domiciliar cualquier consumo básico, no hay por lo tanto la asistencia al consumo que facilita y motoriza, no hay financiamiento a las empresas para financiar los aumentos de salario, el capital de trabajo, la adquisición de insumos, las reparaciones o la inversión. Ver una quiebra de los bancos pero incluso. Está ocurriendo. No, yo no puedo decir que esté ocurriendo, pero lo que te puedo decir es que la insistencia de esto es tan prolongada, tan persistente, tan preocupante, que estoy segura que está afectando los costos de la banca y su rentabilidad. Y creo que está además, de hecho, profundizando una depresión económica en la que ya vamos para el 6º año. Entonces, el costo de lograr que el dólar se escape menos, porque no es que se va a dejar de escapar,
se escapa menos, el costo es matar al paciente, que es la economía, que es donde todos nosotros vivimos, donde todos nosotros aspiramos a tener un modo de vida, un empleo, etcétera, etcétera. Claro, pero además son como políticas incongruentes. Son muy drásticas. ¿Por qué estás tomando una medida de ese tipo para tratar de frenar el aumento de la tasa del dólar paralelo y al mismo tiempo entonces quieres liberar el dólar? Bueno, porque lo que quieres es supuestamente que el precio, fíjate que eso ha sido acompañado también de unas devaluaciones muy fuertes. Sí. El gobierno, a la chita callando, el año pasado devaluó 2.600.000%. Sí, a través del DICOM. Claro, y lo está haciendo ahora. Cada vez que se le escapa, lo mantiene más o menos estable con esta astringencia monetaria, y cuando de todas maneras se escape, porque de todas maneras se escapa, porque no hay una demanda de dinero, no hay un deseo de preservar bolívares cuando tienes desconfianza sobre el futuro de ese poder adquisitivo. Entonces, los bolívares escasean, te cuesta más conseguir un dólar y con eso dificultas que se escape tanto, pero siempre va a haber, por menos bolívares que haya, una parte va a estar buscando refugio en el dólar, así sea por un ratico para comprarlo del mes que viene o lo que fuera. Bueno, lamentablemente entonces el futuro no es muy prometedor en cuanto a la economía del país. Necesita verse en forma global, integrada, con un programa social y político y económico pensado así. Claro, y la mayor demostración de eso, diría yo, en este momento es precisamente eso, que se toma una política o una medida que en teoría busca lograr la liberación del control de cambio, pero entonces por otro lado estás ejecutando otras medidas que entorpecen precisamente eso. Pierde eficacia precisamente porque el consumidor y los empresarios se dan cuenta de que algo anda mal, entonces no funciona. Pareciera que hay de nuevo mucha improvisación e incluso uno se pregunta si desconocimiento de la materia, porque son cosas básicas, ¿no? Si se quiere. Disposición a cambiar más profundamente que no existe. Bueno, eso es la lamentable. Muchísimas gracias por su disposición a enseñarnos y explicarnos qué es lo que está pasando con la economía del país, que sin duda es hoy el tema más importante para los venezolanos en la calle. Gracias, profesora. Gracias. Tamara Herrera, economista, profesora universitaria, explicándonos todo lo que tiene que ver con estas mesas de cambio y la situación económica en el país.